Bienvenidos a Noticias Importantes. El día de hoy le informaremos las siguientes noticias. Majadería comunista del insolvente gobierno de Cuba. Comenzamos. El lema "Quien mucho abarca, poco aprieta" presidió la mesa redonda celebrada el día de ayer por la ministra de Finanzas y Precios y la presidenta del Banco Central de Cuba, para explicar las acciones que deberán impulsar ambos organismos como parte de la estrategia del gobierno del títere castrista Miguel Díaz-Canel. A pesar de que los dirigentes castristas no hacen más que hablar de su estrategia, justificar sus bondades, afirmar que cuentan con el máximo apoyo popular y que demandan un cambio en la manera de pensar y de actuar, lo cierto es que las propuestas de la mesa redonda del martes pasado no son adecuadas para mejorar el funcionamiento de la economía cubana, sino todo lo contrario. Para empezar, ese empeño en dar consistencia a aquello que no es eficaz carece de sentido. La estrategia, como ya se ha expuesto en varias ocasiones, supone un aumento de la centralización en la intervención política de la economía, un camino que ha transitado durante 61 años y que ha dado los resultados que todos conocemos. Pensar en los elementos de planificación centralizada, autarquía económica, regulación de mercado, complementariedad de los agentes económicos cuando existen diferencias muy importantes entre ellos, dar mayor autonomía al sector empresarial o ese incentivo a la competitividad que no se acaba por definir del todo, pueden mejorar el funcionamiento de la economía cubana sin querer abarcar mucho, sin apretar lo necesario. Por eso, cuando la ministra de Finanzas y Precios, Maycí Bolaños, proclamó la necesidad de un presupuesto flexible, para lo que anunció 30 medidas, de ellas 11 en el sistema presupuestario, hay que echarse a temblar. La razón es obvia, el presupuesto estatal cubano representa el 75% del PIB, es decir, la economía nacional en su conjunto depende del Estado, no hay márgenes para política fiscal, y así todo, anunciar 30 medidas nuevas, ¿para qué? No se les ocurre otra cosa para mantener bajo control la actividad económica e impedir que florezca, justo lo contrario de lo que dicen. La ministra dijo que busca mecanismos que se prioricen para la sustentabilidad fiscal en la concepción y el diseño de los ingresos e egresos del presupuesto del Estado, y lo tiene fácil: bajar los impuestos sobre los pequeños emprendedores, eliminar la fiscalidad no tributaria que recae en las empresas y, por la misma razón, suprimir los subsidios a todos los productos y servicios, aproximando su valor al mercado. Decisiones de este calibre, acompañada a la mejora salarial correspondiente a los trabajadores, deben servir para proporcionar más ingresos al Estado y sobre todo sostenibles. Lo que están haciendo ahora es ahogar la economía. Por ejemplo, se puede valorar positivamente la propuesta relativa a lo que no solo van a financiar los gastos sociales, sino impulsar el desarrollo económico. Esta es una cuestión que no admite discusión. Lo que se destina el gobierno comunista cubano a inversiones en términos de PIB, alrededor de un 10% en los últimos años, es menos de la mitad de lo que hacen los países de América Latina. Solo se puede garantizar lo que llaman logros sociales de la revolución invirtiendo más en infraestructura y desarrollo. A ver si es verdad. Entrando en harina, la ministra reconoció que el COVID-19 ha exigido manipulaciones del presupuesto de 2020 sin indicar cifras y hablando de la necesidad de más racionalidad en gastos y buscar más prioridades, y el tiempo que ha definido los gastos asociados con la pandemia, que alcanzaron un importante de 1.000 millones de pesos, utilizados en garantizar no solo la atención de los enfermos, sino también a los sospechosos y al personal médico, así como la producción de medicamentos. La cifra parece corta. Es posible que en los gastos haya sido superior y que ese desajuste del presupuesto, aunque no se ofreció información, se haya ido como un déficit en términos del PIB cercano al 20%. Habrá que esperar los datos oficiales del ejercicio. También se habló del programa de fortalecimiento de la contabilidad del país para lograr disciplina contable financiera, de la apuesta por el desarrollo local, que ha sido uno de los ejes del discurso de Díaz-Canel hace unos días, incluyendo la posibilidad de acceder a mecanismos adicionales de financiamiento a corto plazo, mediante créditos bancarios o letras del Tesoro, para que los municipios tengan la capacidad de endeudarse. ¿Endeudarse? ¿Pero para qué? Si los municipios tienen un superávit y no un déficit como el gobierno central, aviso a los dirigentes municipales, vienen por su dinero. La ministra dijo que se permitiría disponer para términos de proyectos que se diseñan con el criterio de rentabilidad, un régimen de reintegro de los recursos asignados desde estos fondos. Es que no se hace actualmente,
¿Qué criterio se utiliza para priorizar los proyectos si no están asociados a la rentabilidad económica o social? Si no se obtiene rentabilidad en los proyectos y por lo tanto se logra ese régimen de reintegro del que tanto habla la ministra, ¿qué sentido tiene invertir? Tampoco explicó mucho de este asunto controvertido. Después llegó el turno de hacer referencia a los incentivos fiscales destinados a los actores que produzcan bienes o presten servicios exportables. En concreto, expuso al aplicar la bonificación en el impuesto sobre utilidades entre el 10 al 40%, empresas estatales, sociedades mercantiles cubanas productoras de bienes y prestadoras de servicios con destino a la exportación y la Zona Especial del Desarrollo Mariel, entre el 10 y el 30%, empresas mixtas y contratos de asociación económica internacional, entre el 5 y el 20%, cooperativas que producen bienes exportables y con destino de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y la bonificación al aplicar el impuesto sobre los ingresos personales, entre el 5 al 15%, trabajadores por cuenta propia y personas autorizadas. Por otra parte, la ministra señaló que está en vigor la resolución que dispone incentivos fiscales a las empresas de alta tecnología en la siguiente escala: aplicar un tipo impositivo del 15% para el pago de impuestos sobre utilidades, eximir del pago de impuestos sobre ventas cuando corresponda, eximir del pago de aranceles por concepto de importación. También destacó la importancia de diseñar estímulos fiscales que contribuyan al desarrollo y el empleo de plataformas digitales de pago y comercio electrónico, incluidos los aportes del presupuesto del Estado, más incentivos fiscales a la mini industria de alimentos e incluso habló de mecanismos para penalizar la improductividad con iniciativas como generalizar el próximo año el impuesto para la ociosidad de la tierra e incrementar las cuantías del pago existente. Observando los incentivos, se puede comprobar que el sector estatal sale claramente beneficiado de los mismos, mientras que el no estatal queda en situación de agravio. Tal vez se debería revisar el contenido y la escala de los incentivos, si bien conviene tener en cuenta que, en términos absolutos, no representa más que calderilla en momentos como el actual. En cuanto al sistema de crédito público, la ministra se refirió a la instrumentación del mercado de deuda pública, autorizando la participación de las empresas en la adquisición de bonos soberanos de la República de Cuba, así como la incorporación paulatina de personas naturales para diversificar la participación de actores económicos en la financiación del déficit presupuestario y contribuir a la sostenibilidad fiscal. Es evidente que el Estado cubano necesita financieros debajo de las piedras para su gran déficit fiscal. Exigir a las empresas la compra de estos bonos, incluso a las personas naturales, representa un afán recaudatorio que habrá que analizar con detalle cuando se publiquen las estadísticas oficiales. En materia de política de precios, volvió a decir lo mismo de siempre, que su ministerio probablemente es el único de todos los países del mundo con competencia en la formación de precios. Quiere conseguir una gran gradual política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, tanto del sector estatal como no estatal. Y para ello se busca flexibilizar gradualmente los actuales niveles de descentralización de la aprobación de precios, aunque el Estado seguirá regulando aquellos precios de productos muy sensibles para la población. Pese a ello se puede suponer desajustes en oferta y demanda, una cal y otra arena. Pero Bolaños dejó en claro los avisos navegantes. Los mecanismos de control e inspección de precios serán potenciados e incluso se refirió a un control popular de precios para hacer frente a las violaciones, en especial a los precios abusivos y especulatorios, derivados en pocos casos de las actividades económicas ilícitas. Una advertencia que tiene poco que ver con la mayor flexibilidad y la descentralización de las que tanto hablan los ministros. Estos mecanismos de control popular de precios son unas trabas de las más importantes que tienen que eliminar. La ministra habló de potenciar productos de seguro destinados al sector no estatal que brinden protección a sus activos, labor productiva y sus trabajadores. El seguro está prácticamente sin desarrollar en Cuba y parece que su consideración ahora tiene que ver con las pensiones. En concreto, Bolaños explicó que se trabaja para reducir la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social a partir de identificar fuentes para su financiamiento como el seguro de vida, y dijo que la contribución, alrededor de 7.000 millones de pesos para pensiones y jubilaciones, ha sido mucho más elevada que la contribución de las personas. Es fácil comprobar que la ministra nada contracorriente en otros sistemas que precisamente han descubierto que las tendencias demográficas de envejecimiento en los mercados laborales
impiden consolidar sistemas financiados basados en reparto de trabajadores. Tras la ministra, intervino con mucho menos tiempo la presidenta del Banco Central de Cuba, Martha Wilson, para explicar algunas de sus estrategias. Para la directiva del Banco Central de Cuba, lo único importante es cumplir los lineamientos de la política económica y social. En este punto se podría haber apagado la emisión del programa, pero interesada en obtener la información de lo que van a hacer con relación al ordenamiento monetario y el cumplimiento de la política crediticia, la creación y el desarrollo del mercado de la deuda pública y el impulso de la bancarización y los medios electrónicos de pago, temas que el Banco Central tiene como competencias porque en Cuba la política monetaria recae en el gobierno. Respecto a la política monetaria, no explicó qué sentido tiene autorizar tiendas que venden en moneda libremente convertible y sus efectos que ello tendrá sobre los valores de la moneda, en concreto el CUP y el CUC, frente al dólar. Así terminamos las noticias importantes del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump, Cuba y todas las noticias importantes del mundo, por favor suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente informe.